Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir reflexionando en su palabra. Y en esta oportunidad lo haremos continuando con el estudio acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y para ello vamos a tomar el texto que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 16 y 17. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y entonces queremos entender el proceso de transformación que a través del sacrificio de Cristo Jesús está ocurriendo en nuestra vida. Porque ciertamente nosotros estábamos ajenos a una relación directa con Dios y vivíamos en una relación indirecta con Él. Probablemente sí estábamos creyendo en un Dios, pero no lo estábamos siguiendo de corazón, sino conforme a la enseñanza que se nos había dado. Sin embargo, el Espíritu Santo nos muestra quién es Dios, nos lo va presentando, nos va acercando, nos va dando una razón de peso para poder seguir en el camino que Cristo Jesús nos enseñó. Porque el propósito de Cristo era precisamente reconciliar al hombre con Dios, porque existía una separación. Para ello vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 2, a partir del versículo 11, que dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y entonces nos relata claramente que, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, nosotros hemos sido acercados a la persona de Dios y hemos comenzado a conocerlo como tal, como Dios, ya no como un concepto, ya no como una religión, ya no como una serie de ritos y de dogmas que tenemos que seguir supuestamente para estar en gracia con Dios. Hoy tenemos una relación personal con Él. Y esto gracias a que Cristo Jesús rompió todo aquello que nos separaba de Dios. Entonces continúa el apóstol, siempre en Efesios 2, en el versículo 19, y dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y este es el trabajo precisamente del Espíritu Santo: edificar, transformar, pulir, santificar, porque la justificación ya la proveyó Dios, pero necesitamos ser limpiados de todo lo que el mundo nos ha enseñado, y esa transformación viene a través de experimentar en nosotros el fluir del Espíritu Santo. Entonces volvemos a la figura que nos relata el libro de Romanos, en el capítulo 11 también, donde nos está expresando de que hemos sido injertados en el buen olivo. Primeramente éramos hechos olivo
silvestre. ¿Qué quiere decir? Un olivo ordinario. Un olivo que no es cultivado, sino algo que ha nacido de el andar de la naturaleza, y entonces ha nacido, pero su relación, su edificación, su altura, su fruto, no lo identifica como algo que es perfecto. El olivo silvestre, que ciertamente también da aceitunas, aunque su fruto se llama acebuche, las aceitunas que provee el olivo silvestre no rinden mucho aceite. Su fruto es pequeño, sus hojas son pequeñas y redondas, y más que todo el olivo silvestre es un tipo de arbusto. O sea, aunque logra crecer, pues no alcanza la altura del buen olivo. Para algunos, de acuerdo a lo que se establece en, en los estudiosos, pues de lo que son las plantas, el arbusto puede llegar a medir hasta 6 metros. Pero el buen olivo, el árbol, puede lograr hasta 15 metros de altura. Y es frondoso, o sea que sus ramas se extienden, sus hojas se extienden, provee de sombra, y su fruto es más grande, es más productivo, y indudablemente pues su rendimiento, económicamente hablando, pues es mayor. Y la diferencia es que el olivo silvestre, es cierto que es su lugar propicios son los lugares calurosos, pero es sensible al frío, o sea que si llega frío, el arbusto se quema. El arbusto, o sea, prácticamente muere en ambientes fríos. En cambio, el árbol permanece tanto en ambientes calurosos como en ambientes fríos. Y eso no afecta la producción de su fruto. Por eso es más conveniente el buen olivo. El olivo que se utiliza para producir aceite. Estas serían las características de lo que nos está hablando el apóstol. O sea, hay un olivo silvestre que ciertamente rinde el fruto, pero no es el esperado, no es el idóneo para tener una actividad económica. Para ello rinde más el buen olivo. Pero dice el apóstol que de ese olivo que crece de suyo, de sí mismo, por la naturaleza, de ese olivo han tomado una rama para injertarlo en el buen olivo, con la idea que se integre y que pase a ser de olivo silvestre a buen olivo a través de convivir dentro o siendo parte del buen olivo. Y entonces se explica de que una vez injertado, en lugar de ellas, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Cuál es la raíz? Precisamente lo divino, lo que pertenece a Dios, estando pues presente en la familia de Dios. Y además la raíz nos provee pues de la savia, que en este caso es el Espíritu Santo. Es el que nos está transformando, es el que nos da la calidad, ya no de ser olivo silvestre, de no ser un cualquiera, sino que nos da la calidad del buen olivo, de pertenecer a la familia de Dios. El Espíritu Santo es el que viene a cambiar todo nuestro ser y a producir en nosotros ya no quedemos como fruto acebuche, sino que estemos dando precisamente el buen fruto, las aceitunas que espera nuestro Dios obtener. El buen fruto, el fruto que es productivo, el fruto que da satisfacción y provecho. Indudablemente el que lo tiene. Y en este caso, pues, a nuestro Dios, o sea, todo lo divino, todo lo espiritual. Pero eso indudablemente implica una transformación, primeramente de nuestra mente, porque aunque fuimos de olivo silvestre, tenemos que comenzar a pensar como el buen olivo, y entonces comenzar a producir en nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra, nuestro aprovechamiento de la savia que nos provee la raíz, de buen fruto. O sea, lo que me va a identificar que ya pertenezco al buen olivo es el fruto. Porque si sigo dando
del fruto acebuche, entonces yo no he dejado de ser olivo silvestre, aunque esté injertado en el buen olivo. El fruto es el que me identifica si ya soy parte del buen olivo o no. Y es ahí donde nosotros debemos entender una cosa. Yo puedo estar en una iglesia, yo puedo llamarme cristiano, puedo andar con la Biblia, pero no es eso lo que me identifica. Lo que me identifica es el cambio que ocurre en mi vida por tener una relación íntima y personal con Dios. Y hago la aclaración, o sea, aquí no es el pastor, no es el líder, no es el maestro, no es la congregación, no es la iglesia, no es el nombre de la iglesia. Nada de eso importa al momento de dar fruto, porque el fruto viene de mí, de lo que produce precisamente estar en un ambiente espiritual, alimentado indudablemente por el fluir del Espíritu Santo en mi vida, como así como la savia fluye en esa rama que ha sido injertada y que entonces tiene que producir en mí un cambio. Pero no es porque yo diga, ay, ya soy buen olivo, que voy a ser buen olivo. Lo que va a identificarme son los frutos. Ahí es donde está la diferencia. Entonces yo tengo que procurar dar buen fruto. Y ese fruto usted ya sabe, o sea, lo que nos describe el libro de Gálatas 5, cuáles son los frutos del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu crea en nosotros, comenzando por el amor. Entonces, cada uno de nosotros tiene que esforzarse por dar buen fruto que nos identifique quiénes somos. Y cada uno de los frutos que se describe en el libro de Gálatas nos identifica con las personas de Cristo Jesús. Y entonces la gente va a identificar, como se parece a Cristo Jesús, entonces es cristiano, porque hace buenas obras. Pero si no hacemos obras, ¿cómo nos van a identificar? Si después de haber sido pleiteros, egoístas, iracundos, enojados o andar de fiesta en fiesta, mis actitudes han sido cambiadas. Entonces la gente va a percibir que en mí hubo un cambio y que ese cambio es por la acción directa de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Pero si yo sigo siendo enojado, iracundo, peleonero, asistiendo a las fiestas, oyendo música del mundo, con un lenguaje soez en mi boca, entonces la gente no va a apreciar ni el cambio que produce estar asistiendo a una iglesia cristiana. Porque a los que están en la iglesia yo los puedo engañar. Incluso puedo engañar al pastor, pero a Dios no lo puedo engañar. Porque Él dice que ve el corazón y examina los pensamientos. Entonces Él sabe lo que somos, no lo que pretendemos ser, sino lo que somos. Y es ahí donde debemos tener cuidado, porque al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Y el que va a juzgar nuestra vida, identificándonos si somos salvos o no somos salvos, es Dios, no el hombre. El hombre puede decir muchas cosas buenas de mí, porque yo es lo que he mostrado delante de esa persona. Pero ¿y el resto de las personas? Ya sea en el trabajo, o en el supermercado, o en el mercado, o en el estadio, o en la playa, o en mi casa. ¿Qué dicen de mí en la casa? En mi propia casa, ahí donde yo vivo, donde saben lo que soy realmente. ¿Qué dicen de mí? ¿Soy un verdadero cristiano o soy un hipócrita falso, mentiroso? Porque allí es donde realmente nos conocen como somos. Por eso debemos prestar atención a lo que me identifican, a los que me conocen, a los que saben cómo me comporto. Porque si ellos no creen en mi cristianismo, mucho menos va a creer Dios en nosotros. Espero que entienda esta figura, porque Cristo Jesús ya hizo la obra. Hoy nos corresponde a nosotros el meternos en el buen olivo y a vivir como buen olivo. En el libro de Colosenses 1, 21 y 22 dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, que Él ya hizo lo que tenía que hacer. Cristo Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Entregó su vida para pagar un precio. El precio de nuestra redención. ¿Y qué es el ser redimido? Que ya no pertenecemos al mundo, hoy le pertenecemos a Dios. Y como parte de la familia de Dios, entonces yo tengo que aprender a comportarme como hijo de Dios. Y ese hijo de Dios, usted sabe que Dios tiene una escala de valores bien alta. Y eso, si usted lo quiere conocer claramente, lea los frutos. ¿Qué es lo que Él pide? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tenemos todo eso? Somos bondadosos, somos benignos, somos pacientes, tenemos templanza para tener autocontrol, dominio de nuestras actitudes y resistencia ante la tentación, porque todo eso nos provee el Espíritu Santo. Y por eso Él habla de que si nosotros nos dejamos transformar por Él, Él nos va a llevar a estos niveles de personalidad, de actitudes personales, con las cuales nos vamos a presentar primeramente delante del mundo, para que el mundo primero nos va a aborrecer, dice la palabra, porque no somos como el mundo. Pero cuando Él venga a reconocer a los suyos, entonces nosotros nos vamos a presentar con los frutos, porque eso nos van a identificar para que Él se acerque a nosotros, los frutos. Así que, hermano, no es cuestión de palabras, no es cuestión de iglesias, de pastores, de congregaciones, de nombres de congregación. No, eso no importa delante de Dios. Lo que importa es lo que yo estoy aprovechando por estar en la familia de Dios, en la iglesia cristiana. Si yo estoy siendo transformado por la obra del Espíritu Santo, pues estoy por buen camino. Y estoy, en todo caso, contribuyendo para que ese fluir de la savia del Espíritu Santo obre en mí de tal forma que mis frutos comiencen a ser agradables para el Señor, porque son los únicos que van a hablar respecto de quiénes somos nosotros. Y por eso debemos prestarle mucha importancia a la generación de frutos. Y fíjense que el primer fruto que menciona el apóstol es el amor. Porque ya le decía que el amor cubre multitud de pecados. El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo tolera. Entonces, nada nos puede afectar para generar en nosotros ya sea enojo, ira, maledicencia, etcétera, los frutos de la carne. Si en nosotros está el amor, perdonamos. Y ese perdón es perdón y olvido. O sea que no vamos a estar repitiéndole a la gente, ay, que me hiciste aquello, es que me hiciste esto. Porque entonces no es perdón, sencillamente es aplacar un tanto la ira, pero si usted no perdona, Dios tampoco lo va a perdonar, porque dice Él que su perdón es que todos nuestros pecados los echa a la mar, al fondo de la mar, para no volverlos a ver. Igual deberíamos perdonar nosotros, que todas las faltas que nos han hecho, echarla al fondo de la mar y ya no acordarnos de ellas, para que la obra del Espíritu Santo en nosotros sea evidente delante de los hombres y delante de Dios. Que el Señor le bendiga y espero que logre comprender que lo importante en nosotros son los frutos, son las obras que testifican quiénes somos.